Uno, dos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su amigo y hermano Edgar Solórzano compartiendo un tiempo más de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de predicar su palabra. De verdad que es un privilegio y también un compromiso, ¿verdad? Porque lo que uno predica primeramente tiene que predicárselo uno mismo. Y bueno, estamos en el ejercicio de conocer más de la palabra, aprender más de la palabra y enseñar más de la palabra y por supuesto tratar de aplicar más de la palabra de Dios. Es muy importante. Bueno, hemos venido hablando acerca del libro de Marcos. El libro de Marcos es un libro que nos ha tenido aquí varios días estudiándolo y hemos aprendido muchas cosas. El apóstol Pedro que le dictó a Juan nos trabaja en este libro cómo mostraba el evangelista a Jesús como Dios y lo importante de conocerlo realmente como Dios Todopoderoso que nos vino a salvar y a rescatar. Es muy importante que nosotros tengamos claro eso, porque la gente miraba a Jesús como el carpintero, lo miraba como el profeta, lo miraba como el mago, el que hacía trucos, el que hacía milagros, el milagrero, pero nunca lo reconocieron como Dios. Y aquí en este pasaje que vamos a estar leyendo hoy, vamos a ir viendo más acerca de cómo Jesús comienza a trabajar con sus discípulos, antes de morir. Él va para Jerusalén y quiere que sus discípulos estén preparados para lo que viene, ¿verdad? Entonces muy importante. Entonces él ya se ha manifestado como Dios a ellos han visto su gloria, han visto la multiplicación de los panes en dos ocasiones. Jesús hizo dos milagros de multiplicación de los panes, cómo resucitó a una niña, cómo levantó a un paralítico, cómo le perdonó los pecados a ese paralítico, y eso solamente Dios lo podía hacer. Entonces Jesús ya se ha venido manifestando, los discípulos saben que Jesús es el Mesías. Por supuesto, como les decía en la lección anterior, ellos creían que era un Mesías libertador de los romanos, pero Jesús era un libertador de nuestros pecados y de nuestra condenación para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces Jesús comienza a través de este pasaje bíblico en el capítulo de Marcos, capítulo 9, mostrarse ya como el verdadero Mesías, el verdadero Salvador, y cómo quiere trabajar con sus discípulos. Precisamente así titulamos el tema: Jesús trabajando con sus discípulos antes de morir. Bien, vamos a ver un pasaje bíblico que queremos que usted conozca. En la introducción dice: los pasajes que vamos a ver, por lo menos a mi opinión, creo yo que en el Evangelio de Marcos son los más difíciles, no solamente de predicarlos, sino los duros de tocar, que Jesús usó con sus discípulos antes de morir en la cruz. Y créame que cuando estábamos viendo esto, digo yo: Señor, aquí yo personalmente necesito mucha transformación, mucho cambio, porque hay muchas áreas en mi vida que necesitan ser cambiadas definitivamente y morir definitivamente. Bueno, en Juan capítulo 9, verso 38 vamos a iniciar. Dice que Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Vean qué interesante cómo aquí Juan, el apóstol Juan, el famoso discípulo amado, el que se recostaba al pecho de Jesús, se estaba enojando porque resulta que encontró a unas personas echando fuera demonios en el nombre de Jesús, pero que no lo seguía, que no andaban con Jesús. Vean qué interesante, ¿verdad? Y estaba muy enojado. Bueno, Jesús le dijo: no se lo prohibas, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. No se lo prohíban. Entonces, de alguna manera, aquí Jesús nos da una lección interesantísima, ¿verdad? De que muchas veces nosotros nos oponemos a movimientos o gente que hace trabajos que precisamente son trabajos de Dios, pero que no son tal vez parte de nuestra congregación, no son parte de nuestro gremio, no son parte de nuestra denominación, y sentimos como que están mal. Pero aquí Jesús le dijo: no se lo impidan, no se lo impidan. Y más adelante él dice: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Eso lo está en Marcos 9:40, donde él comienza a decirle a la gente que si no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, si no está en contra, va con nosotros. Así es que es muy importante. Y aquí los discípulos empiezan a recibir lecciones de Jesús, de cómo nosotros no podemos ser egoístas, no podemos estar peleando con la gente solamente porque no anda con nosotros, sino que nosotros tenemos que caminar siempre creyendo que Dios va a usar a diferentes vasos y diferentes medios. Inclusive, permítame decirle,
Gente inclusive inconversa que no conoce de Dios, Dios los va a usar para cumplir sus propósitos en medio de todas las circunstancias. Así es que nosotros tenemos que aprender de que Dios se mueve de formas misteriosas que nosotros no sabemos, pero que Dios se mueve, y aquí los discípulos aprenden una gran lección. En el versículo 41 vemos acá que dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es decir, toda aquella persona que ayuda, que se propone a ser parte de la bendición de los que están llevando la palabra de Cristo, los que están trabajando para el Señor, aunque sea un vasito de agua, lo poquito que usted haga para ayudar en esto, mi hermano, no va a quedar sin recompensa. Dios sabe el corazón de la gente, y si hay alguien ahí que se opone, va a recibir su recompensa, y si hay alguien que se dispone, va a recibir la bendición de Dios. Pero bien, vamos a continuar entonces, porque aquí viene la parte más ruda, y yo quiero que usted y yo veamos esto, porque creo que es importante que nosotros podamos analizar poquito a poquito estos pasajes. Yo voy a tratar de ir despacio para que usted y yo podamos ir entendiendo más de la palabra del Señor. En el versículo 41 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Vea, aquí ya comienza Jesús a hablarles en otro tono. Ya aquí les está hablando un poquito más fuerte a los discípulos, y esto es importante que usted y yo lo revisemos bien, porque resulta que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que muchas veces nosotros podemos llegar a ser tropiezo para muchas personas para que conozcan el Evangelio. El que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, quedémonos ahí, que el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Bueno, los pequeñitos que creen en mí pueden ser creyentes nuevos. Esto es delicado, porque nuestro testimonio, nuestra falta de compromiso con Dios, nuestra falta de realmente vivir a Jesucristo, nuestra forma de caminar, de hablar, de hacer las cosas, podemos hacer que los creyentes nuevos no quieran seguir a Cristo por nuestro mal testimonio. ¿Qué cosa más interesante? Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Es que es tremendo. Mejor le fuera a ponerse atarse, ¿verdad?, una piedra de molino y tirarse al mar, dice, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, y aquí Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice: ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque ustedes, a estos pequeñitos, yo quiero que ustedes me los cuiden. Ahora, Jesús, por supuesto, más adelante él pone a un niño, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que usted vea, mi hermano, es que usted y yo tenemos un compromiso seriosísimo de ser personas consecuentes, congruentes a lo que estamos hablando, a lo que estamos predicando. Nosotros no podemos vivir una doble moral, no podemos estar viviendo una vida doble, una vida que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si nuestro testimonio hace que alguien se pierda, Dios nos va a llamar a cuentas y la cosa se vuelve seria. Pueden ser creyentes recién convertidos también, gente recién convertida que apenas están empezando iniciar, personas débiles de la fe, gente que son débiles, que no han fortalecido su vida en el Señor. Estos son pequeñitos ante los ojos de Dios. Acuérdense que Pablo dijo que comer carne no era malo. Ponga atención en esto. Comer carne no era malo. Pero si por causa de alguien débil de la fe, yo al comer carne lo hacía pecar a él, entonces mejor no comía carne. Y esto es muy delicado, hermano, tengamos en cuenta esto, porque el mandamiento más grande que Dios nos manda a nosotros es amar. Y si nosotros no tenemos ese cuidado para amar a nuestro prójimo, y que muchas veces nosotros tenemos que guardarnos, no porque sea malo lo que estamos haciendo, sino porque eso puede hacer pecar a la gente. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba empezando en los caminos del Señor y ya comenzaban a darme la oportunidad de ser predicador, bueno, mi mamá tenía un bar, una cantina, y yo tenía que visitar a mi mamá en la cantina, en el bar,
Y vieras que en el camino yo comencé a aprender de que, si bien es cierto, no era malo porque yo ni tomaba ni nada del asunto, yo visitaba a mi mamá, comía muy rico ahí todo el asunto, pero el hecho de que yo me asomara a la cantina, mi hermano hacía tropezar a más de uno, que ya me veían a mí como un predicador y yo decía, wow, yo no sabía que esto podría afectar a otras personas que definitivamente no se pueden asomar a la cantina. Entonces yo decidí mejor visitar a mi mamá en algunos eventos, invitarla a comer a algún lado, compartir en otros lados, pero no precisamente en la cantina, porque resulta que podía ser yo que muchos débiles en la fe pues no continuaran, y esto es delicado. También hay gente que no se ha convertido todavía y que también tienen los ojos puestos en nosotros los cristianos, y tenemos que aprender a tener cuidado, porque aquí Jesús está hablando en un tono fuerte, ¿verdad? Está hablando de que cualquiera que haga caer a estos pequeñitos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y hay mucha gente no creyente que nos está viendo. Por ejemplo, cuando se hacen negociaciones, hay que tener mucho cuidado, porque a veces nuestras negociaciones pueden afectar a otras personas, porque resulta que ellos se ven afectados a causa de una mala negociación, y uno tiene que tener cuidado, porque el hecho de que usted gane más plata no significa que está ganando más bendición. Muchas veces, a veces uno tiene que evitar hasta ganar un cierto dinero con tal de que este creyente o esta nueva persona no tenga un mal concepto de Jesucristo. Yo he entendido que a veces es mejor perder un dinerito y no que estas personas se vayan al infierno por causa de mi mal testimonio. Y cristianos con poco fundamento, ¿verdad? Y este es de los pequeñitos que creen en mí, ¿verdad? Pequeñitos que tienen poco fundamento, que apenas están agarrando del Señor, y entonces no están muy arraigados en las cosas del Señor. Bueno, si nos vamos al contexto de lo que estamos hablando, recuerde que los discípulos de Jesús, lo que leímos hace un ratito, eran sectaristas, ¿verdad? Si no están con nosotros, no los vamos a permitir que trabajen con nosotros, o no vamos a permitir que sigan trabajando. Los discípulos estaban, digamos, mal orientados, y lo que está tratando de Jesús es de formarlos a ellos y decirle, papito, no es así. El sectarismo no es bueno, y usted tiene que entender de que yo voy a usar al que yo quiera usar, y voy a glorificarme con el que me quiera glorificar, y si no es contra nosotros, con nosotros es, ¿verdad? Así es que eso tenemos que tener muy, pero muy, muy claro. Pero los discípulos estaban muy sectarios, ¿verdad? Ellos se creían, ¿verdad? De alguna manera la mamá de Tarzán, ¿verdad? Luego, la ambición carnal del poder, ¿verdad? Ellos estaban buscando de qué manera obtener un puesto. ¿Se acuerdan ustedes cuando llamaron a Jesús y le dijeron, queremos estar a la derecha y a la izquierda? Eso está en Marcos capítulo 10. Ellos querían uno a la derecha y otro a la izquierda, porque ellos estaban pensando en una posición. Ellos sabían que ya Jesús era el Mesías, estaban claros de que Jesús era el Mesías, y ya estaban buscando una posición ahora. Más que Jesús comenzó a hablar de que él tenía que morir y todo el asunto, entonces ellos ya estaban buscando desde ya, como quien dice, vaya haciendo la herencia, y digamos más o menos en qué lugar estamos nosotros. Pero permítame decirle que Jesús no estaba pensando en eso. Él estaba pensando en otra cosa. No era realmente la posición. Más bien Jesús les dijo, y ustedes recuerdan en la lección pasada, si alguno quiere ser el mayor, tiene que ser el menor de todos ustedes. Si quiere ser el mayor, tiene que ser el que está más bajo. Esto es aquí en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es igual al reino de este mundo. En este mundo la gente busca posición, pero en Cristo Jesús lo que buscamos es servir al Señor, ser de utilidad para los demás. También los discípulos, ¿verdad? Estaban en mal testimonio con esos pleitos que se tenían, ¿verdad? Ellos estaban ahí en una pura pelea buscando la posición, ¿verdad? Y estaban poniendo la mirada en las cosas terrenales. Por eso Jesús reprendió a Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Porque Pedro en algún momento quiso salvarle la tanda a Jesús diciéndole que nada de esto te acontezca, y Jesús le dijo, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque pone las cosas en las de esta tierra. Y no es así. Nosotros tenemos que tener muy clara nuestra posición, y realmente nuestra herencia, nuestro gran galardón, nuestra bendición no está en esta tierra, está en el cielo. Es muy importante. A ver, los predicadores que enseñan mal la palabra de Dios también pueden ser piedra de tropiezo. Esto quisiera como hablarlo, porque suele suceder de que uno dice, ok, por el mal testimonio es que la gente se pierde, pero también se pierde por un mal predicador.
A ver, los predicadores tenemos la obligación realmente de ser gente que nos ajustemos a la Biblia y no que acomodemos la Biblia a nuestro beneficio. Hoy en día usted verá que mucha gente tiene en su corazón, ¿verdad? Hay ciertos deseos y pasiones que quieren llenar, que tal vez no lo llenaron cuando estaban en el mundo y quieren llenarlo en Cristo Jesús, y entonces manipulan la palabra de Dios. Estos predicadores enseñan mal la palabra de Dios, exponen mal el mensaje y ponen cargas a la gente que no, la Biblia no está enseñando. Es muy delicado, porque entonces la gente comienza a sentirse, ¿cómo le diría yo? Sin deseos de seguir a Jesucristo. Vamos a pensar en los jóvenes, que muchos cristianos jóvenes quieren seguir a Jesucristo, pero en la iglesia le ponen tanta carga, le ponen tanto impedimento que ellos se encuentran como que dicen, no vale la pena, porque la verdad es que son muchas las cosas que nos ponen. Esto es muy delicado. Entonces, usted puede ser piedra de tropiezo para estas personas nuevas o para estas personas, para estos pequeños, como decía Jesús, cuando usted, mi hermano, no enseña bien la palabra de Dios. Esto es muy delicado, hermano, y usted tiene que tener cuidado a quién le está prestando oído, porque hay gente que tienen una retórica muy bonita, pero realmente no son predicadores del Señor. Los predicadores del Señor son personas que inclusive se preocupan por estudiar las reglas de interpretación bíblica. Es importante. El predicador no solamente tiene que venir y hablar, sino que también tiene que entender que existen reglas que se deben de respetar y que deben de caminar en base a ellas. Por ejemplo, tenemos algunas reglas, yo se las quiero mencionar nada más, pero digamos, para nosotros los predicadores, los pastores, los maestros, tenemos que tener claro cuáles son las reglas de interpretación para no caer en una falsa doctrina. Yo, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente que cuando van a estudiar la Biblia, entiendan así de primera entrada de que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y que el Nuevo Testamento es para nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos debemos de comenzar a conocer bien el Nuevo Testamento para poder entender bien el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos va a dar a nosotros luz para entender el Antiguo Testamento, pero hay gente que empieza estudiando el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento usted va a encontrar un montón de leyes y requisitos y fiestas y sacrificios y vestuarios, y esto sí y esto no, pero eso no está dirigido para nosotros los cristianos, eso está dirigido para los judíos. Y si usted no sabe eso, mi hermano, entonces ya usted comienza a malinterpretar la Biblia, y por supuesto la Biblia dice tal cosa, pero no, la Biblia no te está enseñando eso a ti, te lo enseñó a los judíos, no a usted, y es importante que usted entienda. Por ejemplo, vamos a ver. Le pongo un ejemplo muy sencillo. En el Antiguo Testamento había muchas leyes, habían leyes ceremoniales, habían leyes éticas, habían leyes de qué sé yo, matrimoniales, muchas leyes, ¿verdad? Y nosotros encontramos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Hay gente que cree que son los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento Jesús resume todas esas leyes en 2 mandamientos. ¿Cómo la ve? En 2 mandamientos. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Eso lo dice la Biblia. Entonces Jesús resume toda la ley del Antiguo Testamento en 2 mandamientos: amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando usted comienza a amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su inteligencia, entonces, y a su prójimo como usted mismo, usted está cumpliendo ya la ley. Entonces vamos a ver algunas reglas de interpretación que nos enseñan a nosotros los pastores, que tal vez sería bueno que usted conozca, porque hay mucho predicador, pero no mucho predicador se preocupa en guardar estas leyes. Por ejemplo, averigüe bien la palabra que está usando o la definición, porque recuerde que está escrito en un idioma que es griego, el original es griego, y no precisamente el griego es fácil de entender. Hay interpretaciones de la Biblia, hay muchas interpretaciones, y uno tiene que buscar claramente qué es la palabra. Te digo uno rápido, por ejemplo, un ejemplo rápido para que usted se dé cuenta cómo esto es delicado. Por ejemplo, amor. La Biblia usa la palabra amor, pero en el griego hay 3 tipos de amores. ¿Verdad qué interesante? Está el amor phileos, el amor eros y el amor ágape. Cuando Jesús hablaba con Pedro y le decía: Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda usted que le preguntaba eso? Pedro, ¿me amas? Jesús le estaba diciendo: Pedro, me ágape. Y Pedro le contestaba: sí, Señor, yo te fileo. Entonces Jesús le vuelve a interpretar, le dice: Pedro, ¿me amas?
Pedro me ágape, y Pedro le decía, sí, yo te fileo. La cuestión es que al final Pedro entiende, y lo que Dios quiere es que usted no tenga el amor fileo, sino que tenga el amor ágape, realmente el amor que viene de parte de Dios. Bueno, eso es como una interpretación para que usted pueda entender más lo que Jesús quería darle a entender a Pedro cuando le decía, Pedro me ama. Entonces es importante conocer la definición. El uso de acuerdo a la cultura, tenemos que conocer que la cultura fueron hace más de 2000 años, que no es la misma cultura de hoy en día y que no podemos meter la cultura de antes a la cultura de ahora, pero existen predicadores que quieren meter a la iglesia a la cultura de antes, y entonces cuando usted se da cuenta los está metiendo en un gran aprieto, porque no es lo que la Biblia enseña, sino sencillamente están metiendo cultura de hace mucho tiempo y cultura de allá de Israel. Eso es importante que la persona conozca bien eso, ¿verdad? Averiguar bien el contexto significa que usted tiene que haber leído bien el libro primeramente para entenderlo bien, el pasaje, leerlo bien. Hay gente que saca así versiculitos así por acá y por allá, y cuando usted se da cuenta, mi hermano, están formando una doctrina que no es lo que la Biblia enseña. También el trasfondo histórico, todo lo que estaba pasando, los romanos, la cuestión política, la cuestión religiosa, todo ese asunto hay que conocerla. Y también use el sentido común, que es importante, ¿verdad? Para que usted pueda tener una buena interpretación, ¿verdad? La unidad de la enseñanza, es decir, que si hay una enseñanza que se sale de todo el contexto de la enseñanza de la Biblia, pues hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Y también buscar algunos comentarios, personas muy sabias que ya han hecho comentarios, y sería bueno conocerlos para saber antes de interpretar eso. Entonces, volviendo al punto, nosotros podemos hacer tropezar a los nuevos, pequeñitos, a las personas nuevas, con una mala predicación, y esto es muy delicado. Por eso, mi hermano, es cuidadoso. Ahí les puse una ilustración, quiero que la vean. Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Aquí, por eso le decía que es un poquito difícil hablar esto, porque aquí como que Jesús está hablando ya un poquito demasiado fuerte, ¿verdad? Ya no es el Jesús que usted conoció como que estaba hablando bonito, sino que aquí le está hablando fuerte. Esta es una piedra de molino que usaban para moler precisamente el grano, lo usaban con un tipo de qué sé yo, de asno dando vueltas, y entonces resulta que si usted hace caer a uno de esos pequeñitos, tienen que tener cuidado. Y aquí está Jesús trabajando con los discípulos, diciéndole, muchachos, si ustedes me hacen caer a uno de esos pequeñitos, mejor les sería que se atasen una cuerda en su cuello y de molino, y que se tirase al mar. Bien, continuamos. Marcos 9:42, sigue Jesús con el mismo tono fuerte. Híjole, qué fuerte, ¿ah? Pero hay que predicarlo, es la palabra de Dios, tenemos que hablarlo, porque si no lo hablamos, ¿quién lo va a hablar, verdad? Hay que tener ese cuidado. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego donde no puede ser apagado. Esta tonalidad que está hablando Jesús es fuerte. Bueno, literalmente hablando no significa que usted tiene que estarse cortando la mano. Aquí es donde uno pone el sentido común. Es la idea. Y nosotros tenemos que revisar bien el pasaje. Dice en el verso 43, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí está hablando del infierno, y es importante que usted entienda esto. Acá cambia el asunto. Ya no es poner tropiezo a otros, sino nosotros poniéndonos tropiezos a nosotros mismos. ¿Ven cómo ya el asunto cambió? En el principio era que nosotros le poníamos tropiezo a los demás, pero ahora resulta que el asunto es cuando nosotros mismos nos ponemos tropiezo. Nosotros mismos comenzamos a caminar y a hacer cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Como con qué? Con ciertos hábitos, con ciertas prácticas y formas de comportarnos que que deben de ser arrancados como una amputación en nosotros. Pablo más adelante dice que cada día muero. Nosotros tenemos que entender de que si bien es cierto, la salvación es gratuita, si bien es cierto, Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, por otro lado, también Él nos invita a que usted y yo tengamos que morir todos los días a algo
que no nos conviene. Y aquí estamos hablando de una amputación, estamos hablando de cortar la mano, porque resulta que esta mano puede ser, no la mano en fin, sino lo que hay en el corazón, los que nos hace hacer cosas malas. Entonces aquí ya no estamos trabajando con el asunto de hacer caer al pequeñito, sino que nosotros ahora somos los que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos de no hacer cosas que no agraden a Dios. Si tu pie te fuera ocasión de caer, estamos hablando de ciertos lugares donde nosotros visitamos, ciertos lugares donde nosotros vamos, dice corta, lo mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo los pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Noten ustedes que vuelve a nombrar el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vea qué rudo, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de que ese morir ya no es una cuestión de que si te parece o no te parece, sino que usted tiene que morir para que realmente no sea echado fuera al infierno. A ver, nosotros predicamos de que la salvación definitivamente es un regalo de Dios, pero también tenemos que tener cuidado porque el mismo Gálatas dice que tenemos que cuidar con temor y con temblor esta salvación tan grande. Hay gente que anda enseñando, mi hermano, que la salvación no se pierde. Bueno, la verdad es que la salvación no se pierde. El que se pierde es uno. Sí, claro, se pierde cuando usted comienza, mi hermano, a vivir una vida que no es agradable a Dios. Primera de Juan, por ejemplo, dice que nosotros somos libres de todas esas cosas, siempre y cuando no practiquemos el pecado. Y es que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Vea qué interesante, Isaías 66:24 habla acerca del infierno. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Entonces ya Isaías ya nos daba una pequeña visión de lo que es el infierno, y el infierno sí existe, la Gehenna. Recuerden que literalmente hablando, la Gehenna era un lugar como una parte en una esquina de la ciudad donde se quemaban las basuras, y que se quemaban como a fuego lento, siempre mantenían eso a fuego lento, pero también echaban los cuerpos de las personas ahí para que se quemaran por la cuestión de las epidemias y todo el asunto. Bien, el infierno eterno, lugar de tormento, de dolor sin escapatoria eterna. Sí existe el infierno y sí Jesús lo nombró varias veces y sí hay infierno. Y esto es muy delicado, mi hermano, porque nosotros tenemos que tener cuidado de no vivir una vida como si fuéramos eternos. Hay mucha gente que cree que no va a tener que darle cuenta a Dios, y nosotros, todos los que estamos en esta tierra, tarde o temprano tenemos que darle cuenta a Dios. Y si su vida no ha sido una vida realmente enderezada en los caminos del Señor, usted tiene que tener cuidado. Segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Qué interesante, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder. Entonces sí existe infierno, ahí lo está diciendo Tesalonicenses, y Apocalipsis 20:10 nos habla acerca de cómo el mismo infierno, ¿verdad?, es para el diablo y sus ángeles. Dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tenemos que, ver cómo nosotros tenemos que meternos más en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre nos va dando luz. A mí se me había enseñado, por ejemplo, que existía algo que se llamaba el purgatorio. ¿Se acuerdan ustedes? El purgatorio era un lugar donde las personas no eran ni tan malas para ir al infierno, ni tan buenas para ir al cielo. Entonces la persona purgaba en un lugar parecido al infierno, ¿verdad?, con sufrimiento, con llamas y todo el asunto, pero se le había enseñado que a través de misas, a través de pagos, a través de muchas cosas, podíamos sacar a nuestros familiares del purgatorio. Eso es una enseñanza que se nos había enseñado, pero con todo el respeto que usted se merece, la Biblia no muestra que existe purgatorio. No existe purgatorio, no hay. O hay cielo o hay infierno. Jesús aquí lo está hablando con mucha claridad y de una forma muy tajante, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado, porque hay muchas enseñanzas que nos han
dado que no precisamente son las enseñanzas de la Biblia, son tradiciones que no están de acuerdo a reconocer. Bien, nosotros somos muy dados, por supuesto, a pensar en cortarle la mano a mi prójimo, ¿verdad? Qué fácil, ¿verdad? Qué habilidad tenemos, ¿verdad? Para ir con el cuchillo, cortarle la mano a mi prójimo. Pero aquí Jesús nos habla de otra forma. Acá nos habla de que soy yo el que debo cortarme a mí mismo, erradicar de mí mismo todo aquello que me lleva al infierno. Dice en Marcos 9:47, primero nos habló de la mano, luego nos habló del pie, y ahora dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. ¿Notan ustedes cómo de nuevo vuelvo a hablar del infierno 3 veces, verdad? Tenemos que tener ese cuidado porque muchas veces nosotros podemos caer en eso. Yo no me imagino, debe ser horrible, y las personas que lo han sufrido pues debe ser terrible, ¿verdad? Perder una mano. Debe ser horrible. Hay gente que ha tenido accidentes en moto y han perdido un pie. La vida les cambió, fue diferente. Perder un ojo, perder la vista, perder la vida. Debe ser muy difícil. Pero noten ustedes cómo Jesús hace como una comparación. Mejor es perder el pie, la mano o el ojo que perder el alma en el infierno. O sea, no tiene comparación alguna. Horrible perder el pie, la mano o un ojo. Terrible, debe ser horrible y debe ser, bueno, todo un cambio de vida y una manera de luchar mucho con la depresión y todas esas cosas. Debe ser horrible. Pero el punto de comparación no tiene igual. Mejor estar manco, ciego o cojo que ir al infierno. Eso es lo que Jesús nos está dando a entender. O sea, tenemos que autoministrarnos, automirarnos y comenzar a ver qué cosas no están bien y comenzar nosotros a cambiar la manera de ser, la manera de hablar, la manera de vivir, la manera de caminar, los lugares que visito, inclusive hasta ciertas amistades. Tenemos que entender que no podemos seguir ahí. Me llama mucho la atención que nosotros trabajamos con personas con problemas de drogas y un muchacho me decía que él era de San Carlos, pero que él no volvía a San Carlos. No porque San Carlos sea malo, porque San Carlos es un lugar bellísimo. Pero para él, San Carlos es su piedra de tropiezo y él prefería quedarse aquí en San José que no irse a San Carlos porque era como decir volver atrás. Entonces él mejor conseguía trabajo por acá, trataba de radicarse por acá y tener aquí las amistades cristianas que le daban fortaleza para seguir adelante. Entonces entendía yo y comprendía yo que él ahí lo que estaba haciendo era como cortando su pie, cortando su pie de una forma radical. Un poco religioso, un poco fanático, bueno. Jesús aquí nos está dando forma a nosotros. Si hay cosas que te van a llevar al infierno, mejor córtelas. Córtelas definitivamente, no negocie con eso, no se puede negociar. Si te van a llevar al infierno, no se puede negociar, hay que cortarlo. Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos antes, se le decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, Marco lo dice, pero también lo dice Lucas 9:23. Entonces es importante. Bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, el versículo 50, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Ese es el último versículo donde nosotros tenemos que ser sal. Jesús lo dijo de esa manera, vosotros sois la sal de este mundo y si no podemos salar, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Concluyo, estamos terminando. En esta vida el cristiano debe de tener una meta que realmente vale la pena cualquier sacrificio. Cualquier amputación es conservar la vida eterna, lo que permanece para la eternidad. La exhortación, no hacer tropezar y cortar con lo que nos separa de Cristo es el tema prácticamente de lo que hemos hablado hoy. Yo le invito a mi hermano a que usted medite un toquecito aquí en este pasaje de la Biblia. A veces nosotros se nos olvida. Jesús estaba formando. Yo les puse al principio una ilustración de un alfarero. Vamos a ver si la podemos poner por ahí. La primera lámina que pusimos era de un alfarero. Y Él es el que nos está formando.
pero el vaso también tiene que dejarse formar por el alfarero. Dios quiere trabajar con nosotros, pero Él ya entró en un nivel en donde comienza a decir, esto hay que quitarlo, esto no sirve, esto hay que erradicarlo de su vida, porque si usted lo tiene, te lleva al infierno. Si sigues practicando esta vivencia, te lleva al infierno. Entonces, hay muchas cosas en nuestra vida que definitivamente necesitan cambiar para poder llegar a ser, para alcanzar realmente la bendición que Dios nos ha dado. Recordemos, en el Antiguo Testamento, ya dijimos que había que leer primero el Nuevo, pero cuando usted ha leído el Nuevo ya entiende mejor el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios les dijo que iban a recibir una tierra prometida, pero primero hubo desierto. Es decir, hay un sacrificio que hay que hacer, hay que sufrir un poco, hay muchos lujos que ya no podían tener. Por eso los israelitas querían devolverse, porque se acordaban del pepino, imagínense ustedes, las ollecarnes, se acordaban de todo eso y ya no querían. Y cuando llegan a la tierra prometida se dan cuenta de que está llena de gigantes y grandes murallas, y ya les agarró mucho miedo y no pudieron alcanzar esa promesa hasta que terminó esa generación. Bueno, así es Dios. Dios nos ha prometido a nosotros una gran salvación y nosotros tenemos una gran vida eterna. Nuestra tierra prometida nos está esperando, pero estamos por el desierto y tenemos que hacer todos los sacrificios necesarios para poderlo alcanzar. Entonces nosotros tenemos que, como quien dice, ubiquémonos realmente, o soy o no soy. Apocalipsis dice, el que está frío, que se enfríe más, y el que está caliente, que se caliente más, pero el tibio lo vomito de mi boca. O sea, tenemos que entender que Dios nos está llamando realmente a una genuina conversión, a un genuino arrepentimiento con Dios para poder ver realmente la salvación que nos ha dado. Este pasaje es duro de predicarlo. Créame que el primero que tiene que pasar por aquí soy yo, porque yo tengo también que dejar muchas cosas que no agradan a Dios tienen que ser cambiadas, y me la predico yo primero, pero también tenemos que predicarlo a los demás, nosotros los predicadores, y que entendamos de que Dios nos está llamando a una vida de santidad. Recuerda lo que dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, tenemos que volvernos al Señor realmente si queremos vivir una vida real cristiana como a Dios le agrada. Entonces, todas estas cosas que han pasado en el mundo, todos estos movimientos son movimientos de Dios para ver quién o se enfría más o se calienta más. ¿Usted qué quiere hacer, hermano? Le invito, mi hermano, que usted busque a Dios de todo corazón. Estamos en tiempos difíciles, son tiempos donde todos nosotros tenemos que volvernos a Él y decirle, Señor, heme aquí, tómame a mí, úsame a mí, transfórmame, cámbiame, renuévame, quiero ser diferente. Oremos. Voy a invitarle que oremos en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra es viva y eficaz y nos ministra. A veces nos consuela, pero a veces nos exhorta y a veces nos edifica. Esa es tu palabra. Así es que hoy nos has exhortado, yo me siento exhortado personalmente y entiendo, Dios mío, que tú quieres que yo ampute muchas cosas de mi vida que no están de acuerdo a tu voluntad. Yo quiero hacerlo, Señor, de verdad, lo quiero hacer y que me propongo hacerlo para gloria de tu nombre. Bendigo a mis hermanos que han escuchado esta palabra, te pido que tú les abras su entendimiento y les muestres, Señor, cómo tú quieres librarnos a nosotros del infierno, de ese lugar que sí existe, que tú lo has hablado varias veces, que sí existe y que nosotros no queremos ir ahí, Padre, queremos pasar nuestra eternidad contigo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les habló su amigo y hermano pastor Edgar Solórzano. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que la paz de Dios sea sobre sus vidas. Será Dios mediante. Hasta la próxima. Bendiciones.